Lo que comenzó como un levantamiento pacífico contra el presidente Bashar al-Assad en marzo de 2011 se convirtió en una brutal y sangrienta guerra civil que ha arrastrado a potencias regionales e internacionales. Según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, organización que ha proporcionado los datos más recientes, entre marzo de 2011 y el mismo mes de 2018 han muerto entre 353.593 y 498.593 personas. La cifra, sin embargo, podría ser más alta debido a los problemas para acceder a determinadas áreas del país y a las dificultades para compatibilizar los números que presentan las partes enfrentadas. El Centro Sirio de Investigación en Políticas, por ejemplo, ya estima el número de muertos en 470.000. La guerra además ha provocado la huida de más de 5 millones de personas, según cifras del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, uno de los mayores éxodos en la historia reciente. Años antes de que el conflicto comenzara, muchos sirios ya se quejaban de un alto desempleo en el país, de extensa corrupción, falta de libertad política y de la represión del gobierno del presidente Bashar al-Assad, quien había sucedido a su padre, Hafez, en 2000. En marzo de 2011, un grupo de adolescentes que habían pintado consignas revolucionarias en un muro escolar en la ciudad sureña de Deraa fueron arrestados y torturados por las fuerzas de seguridad. El hecho provocó protestas prodemocráticas, inspiradas por la primavera árabe, las manifestaciones populares que en ese momento se extendían en los países de la región y que clamaban más democracia y derechos para sus poblaciones. Las más grandes se produjeron en Damasco y Alepo el día 15 de marzo, la fecha en la que se conmemora el inicio del conflicto en Siria, y se extendieron por varios días y por diferentes partes del país. Las fuerzas de seguridad, sin embargo, respondieron a las mismas abriendo fuego contra los manifestantes, matando a varios, lo que provocó que muchas más personas salieran a las calles. Finalmente el levantamiento se extendió por todo el país, exigiendo la renuncia del presidente al-Assad. Y la respuesta de fuerza del gobierno para sofocar la disensión solo reforzó la determinación de los manifestantes. Pronto, cientos de miles estaban protestando en todo el país exigiendo la salida de al-Assad, y para julio muchos habían decidido empuñar las armas. La rebelión armada de oposición ha evolucionado significativamente desde el comienzo de la guerra. Lo que se conoce como la oposición, es decir, quienes desean la destitución del presidente al-Assad, está formada por numerosos grupos rebeldes integrados por diversos tipos de personas. Estos grupos incluyen tanto combatientes rebeldes moderados y seglares como el Ejército Libre Sirio, así como grupos islamistas y yihadistas. Y entre estos últimos han figurado tanto el autodenominado Estado Islámico, EI, como el Frente al-Nusra, un grupo que en sus comienzos estaba afiliado a Al-Qaeda y que a principios de 2017 se fusionó con otros 4 grupos islamistas para convertirse en Tahrir al-Sham. Los combatientes de EI terminaron creando una guerra dentro de una guerra, enfrentándose tanto a la oposición moderada como a otros grupos islamistas así como a las fuerzas del gobierno. Y en el conflicto también participan los grupos kurdos basados en el norte de Siria, que están buscando el establecimiento de áreas bajo su control en esa parte del país, además de fuerzas de otros países. Aunque Estados Unidos ha apoyado a algunos grupos rebeldes con armamento y equipos, ese apoyo se ha visto limitado por el temor a que las armas terminen en manos de los grupos yihadistas. Y a partir de 2014, Estados Unidos, junto con Reino Unido, Francia, y otros 6 países, dirigieron incursiones aéreas contra EI en Siria, pero evitando atacar a las fuerzas del gobierno sirio. Durante su presidencia, Barack Obama se limitó a insistir en la renuncia de al-Assad. Por su parte, el actual mandatario estadounidense Donald Trump dio a entender durante su campaña electoral que la guerra en Siria no era una de las prioridades de su gobierno. Aunque el 6 de abril de 2017 la Casa Blanca sorprendió a muchos cuando, por primera vez en el conflicto, ordenó un ataque que involucró 58 misiles de crucero contra las fuerzas de al-Assad. La acción militar estadounidense fue en respuesta a un devastador ataque con armas químicas que, según se denunció, había sido llevado a cabo días antes por el gobierno sirio. Un año después, el 14 de abril de 2018, y con el apoyo de los gobiernos británico y francés, Washington realizó otra operación aérea en respuesta a un nuevo ataque con armas químicas contra la población civil de Douma. En esta oportunidad, la acción militar atacó supuestas infraestructuras de armas químicas de Siria, que incluyeron un centro de investigación, instalaciones de almacenamiento y puestos de comando.